ensancha tu tienda, poseerás la tierra. El Señor. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito al libro de Efesios en el capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 14 en adelante. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El tema en esta mañana que vamos a considerar es fortalecidos con poder. Justamente el pastor de la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo, le dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, en el versículo 13, un versículo anterior. Los hermanos estaban desanimando, desalentando, podían desalentarse, y él escribe unas palabras de aliento para que sean fortalecidos. Y nosotros también la necesitamos en este tiempo que nos toca vivir a nosotros. En esta semana me ocurrió algo interesante, quiero compartir con ustedes. Puse 80 kilos de unos productos sobre una mesa. La mesa aparentemente soportó el peso, estaba sustentando todo ese peso, pero resulta que a los 2 días o 3 días después la mesa estaba en el suelo, había sucumbido con el peso de lo que había puesto encima. Inmediatamente tomamos ese peso y lo pusimos en otra mesa con otra estructura, y la mesa de madera hubo que arreglarla, repararla. Esto me hizo pensar en nuestras vidas, en la vida de nosotros como personas, frente a la adversidad y a la presión. Aparentemente parece que soportamos, enfrentamos la presión, pero llega un momento en que sucumbimos frente a la presión. Y en otros casos hay otras personas que frente a la misma presión y frente a la misma situación permanecen inalterables y siguen adelante y están firmes. Y entonces uno dice: ¿dónde está la diferencia? ¿Qué hace la diferencia de una persona y de otra? Es como de alguna manera, como la metáfora tomando las mesas, la estructura. Una no soportaba el peso, la otra sí lo soporta. Entonces nos hace pensar que necesitamos una fortaleza interior, necesitamos estar fortalecidos interiormente. Vamos a considerar en esta mañana cómo la palabra de Dios nos conduce a ser fortalecidos interiormente para que podamos enfrentar la situación, la adversidad y el momento que no sabemos cuándo va a llegar, el día malo, como dice la Escritura. En primer lugar, lo que notamos en este pasaje bíblico es que hay una actitud que es necesaria. A esto le llamo actitud necesaria. El apóstol Pablo, o el pastor de la iglesia de Éfeso, nos dice aquí: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él toma una actitud humilde al buscar a Dios. Él va a buscar a Dios para encontrar fortaleza de parte de Dios para la vida de los creyentes. Y él dice: doblo mis rodillas. Esto es una actitud humilde que indica respeto hacia el nombre de Dios, sumisión, expresa adoración, expresa un sentir de necesidad, y aún más está expresando: bueno, Dios, tú tienes lo que yo necesito, tú tienes la respuesta a mi situación, Dios. Por eso
acudo a ti. Es una forma de decir, Dios, tú tienes la respuesta, y es una forma también de decir, me acerco porque Dios es el único que puede satisfacer mi necesidad. La oración, también aquí lo podemos ver, es hecha al Padre. Dice en este pasaje, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 9, verso 6, ya Isaías había hablado acerca de la persona de Cristo y dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El pensar en Dios como Padre es un privilegio y es algo totalmente nuevo para aquel tiempo, y para nosotros también llega a ser una verdad nueva que aprendemos. Dios es el Padre por excelencia, de quien tomamos la verdadera y más profunda paternidad. Dice en la palabra del Señor también, en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, estamos recibiendo también la adopción. Él nos adopta como padres. Y esto es como cuando unos padres, movidos por el amor, el deseo de tener un hijo, de formar una familia, porque no lo pueden hacer naturalmente, buscan un niño. Dice, vamos a adoptar un niño. Y aún antes de haberlo recibido, ya lo adoptaron en su corazón. Y después lo concretan con los trámites, con los papeles, con las idas y venidas. Y al final lo concretan cuando van a buscar a ese niño o esa niña, pero ya había sido adoptado antes. Bueno, Dios hace eso, nos muestra su amor hacia nosotros, adoptándonos como sus hijos. Y la gran pregunta, ¿has dado el paso de aceptar a Jesucristo como tu Salvador para que Él te adopte como un hijo suyo? Y tengo la otra pregunta también. Él nos adopta a nosotros. Pero, ¿sabe? En la adopción, ese niño o esa niña, en una familia, debe adoptar el niño al padre y a la madre como sus padres. Hay niños, hay niñas, hay situaciones donde esos niños no han adoptado a sus padres como tales, pero otros sí, y lo disfrutan, lo gozan, y dicen, este es mi papá y este es mi mamá. Y la gran pregunta es, ¿has adoptado a Dios como tu Padre? ¿Has adoptado a Dios como el sustentador, aquel que es el que te da el significado, el que te da la seguridad, la fortaleza? Fíjense, hay muchas personas en este mundo que buscan seguridad fuera de sí mismo. Entonces dicen, bueno, si se da esta situación, yo me voy a sentir mejor. Si se da esto, yo me voy a sentir bien. Y esto que pasa a mi alrededor. Esto que le pasa a fulano, que le pasa a mengano. Esta situación que tiene tal, o un pariente, o una persona que uno estima, que uno quiere. Parecería que se tienen que dar todas las situaciones alrededor mío para que yo me sienta seguro. Cuando en realidad la seguridad, nuestra seguridad está dentro nuestro, está en Dios. Dios es nuestro Padre. Él es el que nos da seguridad y nos da fortaleza también. En segundo lugar, lo que vemos en este pasaje de las Escrituras, Dios es la fortaleza, Dios es la fuente de nuestra fortaleza y Dios es la fuente de nuestra seguridad también. Dice en el pasaje, en el verso 16 al 19, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. La fuente de la fortaleza es Dios. Y Pablo pedía para que los hermanos sean fortalecidos conforme a la riqueza de su gloria. 5 veces en este pasaje bíblico de Efesios, desde el capítulo 1 al verso 3 al capítulo 3, Pablo habla de ser
fortalecidos con la riqueza de su gloria. Y Pablo aquí habla de ser fortalecidos en el hombre interior. Hay una riqueza enorme en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene todo lo que tú necesitas y lo que yo necesito para vivir, para experimentar y vivir en seguridad, en plenitud de vida. Dios tiene todo, porque Él me habla aquí de las riquezas de su gloria que está dispuesto a compartir conmigo y ser fortalecidos en el hombre interior. Las pruebas que debían soportar no estaban relacionadas tanto con lo físico. No eran pruebas físicas que tenían que soportar los hermanos en aquel tiempo, como muchas veces nosotros no tenemos que enfrentar tantas situaciones físicas, por lo menos por ahora, ¿no? Sino interiormente. El blanco preferido por Satanás, por el diablo, justamente es el interior. Allí, en el interior es donde se enfría la fe. En el interior, en el corazón, se enfría la fe. Es en el corazón donde se duda del amor. Es en el corazón y en lo más profundo donde se claudica de la esperanza. ¿Se dan cuenta? Entonces, con mucha razón, Pablo decía, fortalecidos en el hombre interior, necesitamos. En la Escritura también dice en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Sí, nos vamos a poner más viejos, nos podemos desgastar, nos podemos enfermar, pero el espíritu, el hombre interior se renueva de día a día con la palabra del Señor, con la presencia de Dios. Dios está trabajando y su palabra nos inspira, su palabra nos habla de Dios, su palabra nos ayuda a fortalecernos, a poder tener firmeza en las convicciones, para poder hacer buenas elecciones en la vida. Es la palabra de Dios, es nuestra mejor guía, la palabra de Dios. Entonces, las riquezas de Dios están a nuestro favor, para nuestro beneficio. Fíjense, la segunda cosa que habla aquí, que es también una fuente de fortaleza para nosotros, es que Cristo habite por la fe en ustedes. Dice aquí en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, para que habite Cristo por la fe. Habitar Cristo por la fe quiere decir morar. No es tener solamente una conciencia de la presencia de Cristo, esto es mucho más que tener a Cristo, sino es tener el dominio, el control. Cuando Cristo habita en nuestra vida, Él es el Señor. Y si hay un Señor en la vida, Él le voy a ceder el control, le voy a ceder la autoridad, le voy a ceder el gobierno. Y cuando Cristo gobierna en el interior, en mi vida, y hago que mi vida sea su morada, entonces comienzo a tener orden en el mundo interior, porque Dios pone en orden todas las cosas. Y cuánto desorden hay en el interior de nuestras vidas, mucho desorden. El pecado ha producido desorden, las malas decisiones han producido desorden, las malas elecciones, nos hemos dejado llevar por influencias y todas esas cosas que no vienen de Dios, vienen de un mundo secular, de un mundo pagano, de un mundo que desconoce al Señor, que desconoce a Dios, han producido desorden. Dios viene a traer orden. La presencia de Cristo en la vida ordena la vida, y eso es fortaleza. Dios es nuestra fuente de fortaleza y nuestra fuente de seguridad. Dios quiere gobernar en nuestra vida, y Pablo está diciendo, déjalo gobernar en tu vida, Él es el Señor. En tercer lugar, Pablo aquí nos está hablando de otra fuente de fortaleza en nuestra vida, es el amor de Dios, que miren cómo lo dice aquí. El verso dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El término arraigados
viene justamente de la palabra raíz. Un árbol tiene dos partes, ¿no? Tiene la parte que no se ve, las raíces, y la parte que se ve, las hojas, el tronco, el fruto y todo lo demás, la sombra que puede dar. Lo mismo un edificio. Un edificio tiene las paredes, la estructura, el techo, pero también tiene el cimiento, lo que está debajo de la tierra. Entonces, lo mismo pasa con los hombres, nosotros también. Hay una realidad visible y otra realidad que es oculta. Y es nuestro corazón. Por eso dice la palabra, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Guarda tu corazón. Tenemos que ser arraigados en el amor que ha sido derramado en nuestros corazones cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios, el conocimiento envanece, en 1 Corintios 8:1, pero el amor edifica. Qué bueno cuando somos edificados en el amor. Necesitamos el amor de Dios, y ese amor de Dios que lo llevamos y lo manifestamos en la práctica, en la iglesia de unos con otros, y es en la iglesia donde se perfecciona el amor, en la iglesia del Señor. Y Pablo utiliza 4 palabras aquí para hablar acerca del amor. En primer lugar, habla de la anchura del amor. El amor de Dios, con esta palabra quiere decir que alcanza a todas las personas. Dice en Isaías 65:1, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. El amor de Dios alcanza a todas las personas. Por eso tenemos que orar y decir, Señor, envía obreros a la mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos, y enviar misioneros y sostener misioneros para que la palabra de Dios sea predicada hasta los confines de la tierra, porque Dios ama al mundo, a todo el mundo. Eso habla de la anchura del amor de Dios. Después habla de la longitud del amor de Dios. ¿Cuán largo es el amor de Dios? Dice en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Eso habla acerca de la longitud del amor. Tremendo el amor de Dios. Después habla de la profundidad del amor. Tremendo. Cuando habla, dice en el Salmo 40, verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. No importa la profundidad del pozo donde has caído por causa del pecado, Dios te levanta. Dios tiene una soga que llega a lo más profundo y su mano te alcanza hasta lo más profundo del pozo de la desesperación donde has caído por causa del extravío, por las malas decisiones, por el pecado, por haber seguido tu corazón, la soberbia, el orgullo y por haber caído en la trampa y el engaño de Satanás. Dios te perdona y Dios te levanta. Qué gráfico que es el pozo. La única salida está arriba y la única salida está en Dios. El amor de Dios te alcanza en lo más profundo. Por eso habla de la profundidad del amor de Dios. Y en cuarto lugar, habla de la altura del amor de Dios. Miren, y dice en Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios nos hace herederos. Dios te levanta, me levanta, nos levanta. ¿Hasta dónde? Hasta la presencia misma de Dios. Y nos hace coherederos con Cristo. Ese es el amor de Dios. Tremendo el amor de Dios hacia nosotros. Eso es una fortaleza tremenda que nosotros podemos encontrar, podemos buscar en nuestro Dios. Entonces, ¿de dónde viene nuestra fortaleza?
somos fortalecidos en el hombre interior, somos fortalecidos cuando Cristo habita en nuestra vida, somos fortalecidos también cuando Cristo habita y gobierna en nuestra vida, ¿no? Somos fortalecidos cuando estamos arraigados en nuestro Dios, y somos fortalecidos también, como lo dice la palabra de Dios aquí en este pasaje. Fíjense en que dice en el verso 19: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fortalecidos por la plenitud de Dios. Esto es algo, diría, extraordinario. Yo no podía decir: Pablo, ¿no estás exagerando un poquito acerca de que la plenitud de Dios esté llenando la iglesia, esté llenando mi vida? ¿Qué es la plenitud de Dios? Es todo lo de Dios. Y uno diría: Pablo, ¿te estás pasando? No, es que es así. Dios llena la vida, le da sentido a la vida, le da propósito a la vida, le da guía a la vida. Y Dios nos da paz en la vida. Eso es una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es nuestro Dios. Todo comienza cuando tomas la decisión de aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, y Dios te acepta a ti como su hijo. Dios te acepta como su hijo, y tú lo terminas aceptando, lo aceptas a Él como tu Padre. Y cuando somos conscientes, vivimos una nueva paternidad, la paternidad de Dios. Y Dios tiene todo lo que tu alma, lo que mi alma necesita. Él puede hacer todo y mucho más. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. En la versión internacional dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Dios puede hacer mucho más de lo que yo puedo imaginar. Es tremendo. Muchas veces nuestras imaginaciones andan por lugares que no tienen que andar, y no tenemos que imaginarnos cosas negativas, adversas, pecaminosas. Pero dice Dios aquí que Él puede hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Confía en el Señor. Quizás en tu corazón hay tanta desesperanza, inseguridad. Estás buscando seguridad afuera, en cosas, en personas, en situaciones, y pones tu esperanza en tantas cosas. Pone tu esperanza en el Señor, pone tu esperanza en Dios. Él es la fuente de seguridad. Dios es la fortaleza que tú y yo necesitamos. Simplemente confía en Él y dale toda la gloria a Él. Termina el pasaje diciendo: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria en la iglesia. Que Dios te bendiga y puedas encontrar y descubrir en Dios la verdadera fortaleza y seguridad para tu vida. No la busques afuera, búscala en Dios. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Dios te bendiga.